Bienvenidos a este tutorial. Este tutorial es la tercera parte de los tutoriales de arquitectura de tipo funcional. En los anteriores tutoriales vimos el uso de la sentencia case. Ahora vamos a ver el uso de la sentencia if, para lo cual vamos a realizar el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos el siguiente circuito que tiene entradas A y B de un ancho de 2 bits cada una, y tenemos una salida C de un ancho de 1 bit, el cual cumple la siguiente tabla de verdad. Cuando A sea igual a B, C va a tomar el valor de 1, es decir, una salida alta. Y cuando sea A diferente de B, C la salida va a ser 0. Bien, esto se podría implementar utilizando compuertas lógicas en forma de bajo nivel, pero vamos a utilizar la arquitectura de tipo funcional, para lo cual vamos a utilizar las sentencias if y else, que se pueden hacer en VHDL. Bien, para resumirlo, sería de que cuando voy a escribir el código acá, voy a agarrar acá. Si es que quisiéramos escribirlo en forma de alto nivel, digamos con cualquier lenguaje de programación, pondríamos if a igual a b, entonces se toma el valor de 1. Y en caso contrario, se toma el valor de 0. Así de simple. Ahora vamos a ver cómo implementamos este mismo código en VHDL. Para el cual ya tengo preparado el siguiente diseño, que ya tiene las entradas A y B. A en este caso son de 4 vectores, un vector de 4 bits. Voy a ponerlo como un vector de 2 bits. Y tenemos entradas A y B y una salida C de un solo bit. Bien, para poder hacer eso ya tenemos acá lo que es el process ya abierto, o mejor dicho ya escrito. Acá tenemos process A, B. A, B es las entradas, porque cada vez de que A o B cambien de valor, se va a ejecutar lo que se encuentre dentro del process. Así es como lo interpreta VHDL, o mejor dicho lo que se va a escribir en VHDL. Entonces acá empezamos a escribir vamos a escribir nuestro diseño, para lo cual sería bueno siempre tener al costado el circuito. Un pequeño zoom. Vamos a acomodarlo para observarlo mejor. Ya está. Ya, listo. Entonces ya tenemos acá que tenemos las entradas A. Cuando A sea igual a B, tiene que ser 1. Entonces acá ponemos la sentencia if vamos a ponerlo todo en minúsculas para que se mantenga uniforme. If A es igual a B, entonces recordad de que siempre todo if debe tener su end if. Entonces acá vamos a escribir qué es lo que pasa cuando A es igual a B. Entonces vamos a ponerle que C va a tomar el valor de 1. Y en caso contrario, C tomaría el valor de 0. Todo queda ok. Se le da a grabar. A ver, voy a aprovechar para explicar lo de la lista de sensibilidad, es decir, la parte que es process A, B. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Acá nosotros tenemos sentencias, es decir, qué es lo que va a pasar, y acá tenemos nuestro end process. Bien, lo que pasa es de que cuando es que se ejecutan estas sentencias internas, digamos, dentro del process, ¿no? O cómo es que lo interpretan. Es cuando los valores que yo pongo entre paréntesis al costado de process, es decir, A o B, cambien de valor. Es decir, de que todo esto se va a ejecutar bien cuando A cambie de 0 a 1, de 1 a 0, o bien cuando B cambie de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿no? Es cuando ocurre este cambio, cuando hay un cambio de valor.
Y no se limita a un bit. Por ejemplo, si es que yo tuviera que A, en este caso, por ejemplo, no es A, tiene 2 bits. Entonces acá tenemos de que en un momento vale 00 y cuando cambia a 01, apenas hay un cambio, se va a ejecutar todo lo que se encuentra aquí en el process. Así es como lo interpreta la herramienta, ¿no? Cada vez que hay un cambio en A o B, o lo que yo ponga dentro de estos dos paréntesis, cualquiera de estas que cambie se va a ejecutar. Si es que no se pusiera nada, sería como un loop infinito, entonces no lo podrías, no lo entendería bien. Por eso siempre se tiene que poner la lista de sensibilidad. En el caso de circuitos combinacionales, combinatorios, lo que estamos viendo ahora, lo que se hace es siempre poner las entradas en la lista de sensibilidad, ya que cuando cambia algún valor de A o B, siempre vamos a querer que se ejecute lo que esté dentro del process, todas las entradas que corresponden a este process. Bueno, ya habiendo un poco aclarado lo del process, volvamos a lo que es el if else acá en VHDL. Bien, como ya podemos observar, acá para poder hacer un igual solo se necesita, o mejor dicho, para comparar que dos valores sean iguales, se tiene que se tiene este siguiente, solo se utiliza el símbolo de igual, acá se puede observar, solo se utiliza el símbolo de igual. Es igual que muy parecido a una utilizando C, por ejemplo acá se tiene if, de ahí se tiene su then, de ahí ocurre lo siguiente, se le asigna acá se ponen las asignaciones a las salidas o lo que vaya a ocurrir en este caso, y acá se tiene que en caso contrario se tiene que C va a tomar el valor de 0. Ahora vamos a ver cómo lo interpretó la herramienta, es decir, qué circuito nos está generando. Para eso voy a minimizar el circuito diseñado. Vamos a ir a Flow Navigator y vamos a ver RTL Analysis. Mejor dicho, el diseño generado. Esto lo pueden adelantar hasta que genere el diseño. Acá pueden observar que tenemos A, B, entradas de 2 bits de ancho, y acá tenemos acá la comparación. Esto ya es alto nivel. Internamente ya está utilizando las compuertas lógicas que requiera, pero nos olvidamos de los detalles internos. Es decir, ya no tenemos que estar dibujando. Pues de nuevo vuelvo acá. Para poder implementar este circuito hubiéramos tenido que utilizar seguro compuertas AND, compuertas AND por aquí, juntarlo con otra compuerta AND por acá y realizar todas estas conexiones, ya sea con flujo de datos o con forma estructurada. Sin embargo, lo que nos permite la arquitectura de tipo funcional es solo decirle cómo nosotros queremos que se comporte y ya la herramienta sintetiza o mejor dicho, infiere qué es lo que nosotros queremos diseñar, y entonces ahí ya no es necesario ver estas compuertas internas, estos detalles internos, solo nos enfocamos en el comportamiento del circuito en sí, ¿no? Acá tenemos entradas, por ejemplo, A, B, compara si son iguales, y si es que cumple esa función, sale en la salida 1, en caso contrario sale 0. Y eso es todo con respecto a este tutorial de utilizando if else. También recordar, o bueno, no recordar, sino quiero darles una aclaración de que también se pueden anidar. Es decir, este if adentro puede tener otro if. Acá puede tener otro else. Recuerden que cada if debe tener su end if. Y así sucesivamente. Nos permite describirlo ya como si estuviéramos utilizando un lenguaje de alto nivel, ¿no? Como si fuera C o algo por el estilo. Pero recordar que es hardware. Esto se va a implementar como un circuito. No va a ser necesariamente secuencial la ejecución. ¿Eso qué es lo que qué es lo que quiero decir con esto? Volvamos de nuevo al RTL análisis. Si se dan cuenta, esto ocurre
todo ocurre al mismo tiempo. Es decir, A, B toma un valor, compara, sale. A, B toma otro valor, compara, sale. No es de que primero compara si son iguales y después realiza la siguiente ejecución. No, todo ocurre al mismo tiempo. Si tuviéramos varios, o mejor dicho, para aclarar el ejemplo, voy a agregar más. Voy a agregarle otra salida. Voy a agregarle una salida D. Y vamos a agregarle aquí abajo. Vamos a ponerle si A sea, por ejemplo, mayor que B. Entonces, pongo else o en if. Yo siempre lo escribo de esa forma para no olvidarme de poner el en if. Y acá le pongo que D tome un valor de 1 y D existe 2, perdón. Ahora, cuando lo guarde, acá ¿qué es lo que se observa? Tenemos el valor de, primero tenemos este if y acá tenemos otro if. Como les decía, todo ocurría de forma secuencial, pero cuando la herramienta, o mejor dicho, Vivado, lo interprete, lo lea y diga qué es lo que quisimos realizar, acá se va a dar cuenta de que son cosas que ocurren de forma paralela, ya que acá tenemos A, B, pero no es de que este proceso ocurre y después ocurre ese proceso, no, sino de que primero toda esta sentencia if va a ocurrir y de ahí va a ocurrir esta sentencia if de forma paralela. Vamos a ver qué es lo que me refiero en RTL análisis. Esto pueden adelantarlo hasta que cargue, ya. Ahora vamos a darle recargar a la herramienta. Ya, perfecto. Entonces, si observan bien, acá tenemos las entradas A, B de un ancho de 2 bits y acá observamos de que compara si son iguales y acá compara si es mayor. Y acá tenemos las salidas C y D, que en caso se cumplan van a tomar el valor de 1, en caso que no, van a tomar el valor de 0. Acá observamos de que esto ocurre en paralelo a esta operación. No es de que primero va a preguntar si es que son iguales y de ahí va a ocurrir lo siguiente. No, como está escrito de esta forma, acá tenemos preguntándole si es que A es igual a B y acá tenemos acá si es que A es mayor que B, pero en un if separado de este if. Entonces lo están entendiendo como si fueran dos procesos en paralelo. Recordar siempre que estamos describiendo hardware. Sí, se ve como un lenguaje de alto nivel, tenemos if, else, pero siempre volver a la idea de que estamos describiendo hardware. Estamos describiendo cómo se comporta un circuito. Por ahora no vamos a ver lo que son secuenciales, los circuitos secuenciales, eso se va a ver más adelante en el curso. Bueno, con todo eso aclarado, con esto concluye el tutorial de arquitectura tipo funcional parte 3.